Imagínese nomás, ¿qué tal si descubriera que durante casi 2000 años la humanidad se perdió algo de un valor incalculable? Algo que Jesús de Nazaret hacía antes de cada milagro. Una oración específica, una conexión divina que se nos fue al carajo en las traducciones que conocemos hoy. Esto ya no es una teoría de la conspiración, ni una especulación religiosa de esas que andan por ahí. Estudios recientes sobre manuscritos siríacos antiguos han destapado secretos que fueron, ojo, deliberadamente omitidos de las versiones bíblicas que llegaron hasta nosotros. Hoy va a descubrir la neta del planeta sobre las oraciones secretas de Jesús y cómo este hallazgo puede darle un giro de 180 grados a lo que entendemos sobre la fe, los milagros y la espiritualidad. La Biblia siríaca, conocida como Peshita, guarda unos detallitos que simplemente se esfumaron de otras traducciones. Mientras leemos sobre los milagros de Jesús en las versiones tradicionales, se nos perdió por completo el contexto espiritual que hacía posibles esos eventos. Las investigaciones apuntan a que Jesús no solo hacía milagros por su naturaleza divina, sino que seguía un protocolo espiritual bien específico, una forma de oración que conectaba el plano terrenal con el celestial de una manera única y poderosa. Lo que vamos a destapar hoy no son meras curiosidades de antaño. Son revelaciones que pueden explicar por qué tanta gente se la ve negras para sentir el poder transformador de la fe en sus vidas. A lo mejor estamos queriendo entrarle a algo sagrado sin la llavecita correcta, sin cachar los métodos que el mismísimo Cristo utilizaba para manifestar lo imposible en la realidad física. Este clavado va más allá de solo comparar textos. Nos vamos a echar un clavado en una arqueología espiritual que revela cómo ciertas tradiciones se guardaron solo en comunidades cristianas orientales, protegidas del proceso de helenización que le pegó bien gacho al cristianismo occidental. La lengua siríaca, más cerquita del arameo que Jesús hablaba, mantuvo matices y significados que se perdieron en las traducciones al griego y luego al latín y otras lenguas. Los meros en manuscritos antiguos descubrieron que la Peshita trae pasajes donde Jesús claramente pronuncia oraciones específicas antes de hacer curaciones, resurrecciones y otros milagros. Estas oraciones no se mencionan por encimita, sino que se describen con detalles que sugieren un sistema bien armado de comunicación con lo divino. Algunas de estas preces incluyen invocaciones que arman un puente entre la voluntad humana y la voluntad celestial, creando condiciones espirituales bien específicas para que lo milagroso se manifieste. La joya de la corona es que Jesús usaba nombres específicos de Dios en arameo durante estas oraciones. Nombres que traían una vibra sonora y un significado que se fueron al carajo en las traducciones. Las investigaciones lingüísticas muestran que estos nombres no solo se traducían, sino que se reemplazaban por términos genéricos como Señor o Dios, quitándole toda la especificidad y el poder que esos nombres contenían en su contexto original. Para que nos caiga el 20 de lo grande de este descubrimiento, tenemos que reconocer que estamos hablando de una tradición manuscrita que viene desde los primeros siglos del cristianismo. La comunidad siríaca guardó textos que otras tradiciones dieron por perdidos para siempre. Cuando comparamos versículo por versículo, encontramos diferencias que te dejan con el ojo cuadrado, que no son solo cosas de traducción, sino que revelan prácticas espirituales enteras que se omitieron o se simplificaron a lo largo de los siglos. Lo que le pone más sabor a este descubrimiento es cachar que estas oraciones de Jesús seguían patrones específicos. Él no oraba de forma aleatoria o emocional antes de los milagros. Fuentes históricas guardan pruebas de que existía una estructura, una metodología espiritual que Jesús la tenía bien dominada. Estas oraciones incluían reconocer la soberanía divina, alinear la voluntad personal con la celestial, invocar nombres sagrados específicos y declaraciones de fe que armaban las condiciones necesarias para que lo sobrenatural se manifestara en lo natural. Si esto es de a de veras, significa que no solo perdimos palabras o frases, sino un sistema completo de espiritualidad práctica que Jesús usaba regularmente. Imagínense cuánta gente a lo largo de la historia hubiera podido echar un viaje de fe más profundo y transformador si hubieran tenido acceso a estas enseñanzas guardadas solo en los manuscritos siríacos. La tradición siríaca nunca soltó estas prácticas. Hasta hoy, en comunidades cristianas orientales, sobre todo en el Medio Oriente, existen oraciones y rituales que suenan a esas tradiciones antiguas guardadas en la Peshita. Estudios antropológicos
muestran que estas comunidades mantuvieron no solo los textos, sino también las prácticas espirituales asociadas a ellos, creando un puente vivito y coleando entre el cristianismo primitivo y los días de hoy. Lo que más le saca de onda a los investigadores es descubrir que Jesús no solo decía estas oraciones, sino que les enseñaba a sus discípulos a usarlas en situaciones específicas. La Biblia siríaca guarda pasajes donde Jesús les echa la mano a los apóstoles sobre cuándo y cómo usar ciertas invocaciones, creando un verdadero manual de espiritualidad práctica que casi se nos pierde por completo en las otras tradiciones manuscritas. Esta revelación le da un giro de 180 grados a lo que entendemos por milagros. En vez de eventos sobrenaturales que dependían exclusivamente de la divinidad de Cristo, descubrimos que Jesús utilizaba métodos específicos de oración que armaban las condiciones espirituales necesarias para que el poder divino se manifestara. Esto no le quita nada a su lado divino, sino que revela que Él operaba dentro de principios espirituales específicos que pueden ser entendidos y aplicados por otros seguidores. La movida más revolucionaria es cachar que estas oraciones no eran simples ruegos o súplicas. Funcionaban como unas llaves espirituales que abrían portales entre dimensiones, permitiendo que el poder celestial fluyera a la realidad física de forma controlada y dirigida. Jesús no andaba improvisando durante los milagros. Seguía protocolos espirituales precisos que demostraban su dominio, tanto sobre las leyes naturales como sobre las leyes espirituales que gobiernan la interacción entre los mundos visible e invisible. Para entender de a de veras lo que se nos fue, necesitamos reconocer que no estamos hablando solo de diferencias de texto entre manuscritos. Estamos ante pruebas de que tradiciones cristianas enteras fueron separadas del conocimiento espiritual práctico que Jesús realmente enseñaba y practicaba. La Biblia siríaca guardó no solo palabras diferentes, sino una manera completamente diferente de entenderle y vivirle a la fe cristiana. El impacto de estos hallazgos sobre la vida espiritual de Jesús es bien profundo y hasta te mueve el tapete. Cuando analizamos los manuscritos siríacos, descubrimos que Jesús no solo hacía milagros a través de oraciones específicas, sino que esas oraciones seguían patrones reconocibles que revelan un sistema espiritual organizado y con toda la intención. Los meros en lenguas semíticas que le dedicaron décadas al estudio de la Peshita, identificaron secuencias de palabras y frases que se repiten antes de diferentes tipos de milagros, sugiriendo que Jesús utilizaba enfoques distintos dependiendo de la naturaleza de la intervención sobrenatural que pretendía realizar. La metodología que Jesús le metía antes de las curaciones físicas difería un chorro de la que usaba antes de multiplicar alimentos o controlar elementos naturales. Los manuscritos siríacos guardan esas sutilezas con una precisión que no encontramos en otras tradiciones de texto. Cuando Jesús curaba enfermedades, las oraciones preparatorias incluían invocaciones específicas relacionadas con la restauración de la armonía entre cuerpo y espíritu. Para milagros que implicaban multiplicar o transformar materia, las oraciones se enfocaban en principios de abundancia divina y en cambiar las leyes físicas a través de la autoridad espiritual. Esta sistematización nos dice que Jesús traía un conocimiento espiritual extraordinariamente estructurado, mucho más allá de lo que tradicionalmente imaginamos. No hablamos de un chispazo momentáneo o de impulsos divinos espontáneos, sino de un dominio consciente y metódico sobre principios espirituales que gobiernan la interacción entre los mundos material y espiritual. Las oraciones guardadas en los manuscritos siríacos funcionaban como puentes entre esas dimensiones, armando las condiciones energéticas y espirituales necesarias para que las transformaciones sobrenaturales ocurrieran en la realidad física. Lo que más les da vueltas a los investigadores es descubrir que estas oraciones no eran exclusivamente dirigidas al Padre Celestial. Los textos siríacos guardan pruebas de que Jesús invocaba diferentes facetas de la divinidad dependiendo del tipo de milagro que pretendía realizar. Para curaciones, Él invocaba atributos divinos relacionados con la misericordia y la restauración. Para milagros de provisión, las invocaciones se enfocaban en aspectos de abundancia y generosidad celestial. Para demostraciones de autoridad sobre fuerzas naturales, las oraciones se dirigían a los atributos divinos de poder y soberanía absoluta. Esta onda de diversificar las oraciones revela una comprensión sofisticada de la naturaleza multifacética de la divinidad y sugiere que Jesús comprendía cómo acceder a diferentes corrientes de poder espiritual
dependiendo de la necesidad específica de cada situación. No hablamos de politeísmo o de varias deidades, sino de entenderle a las muchas caras y manifestaciones de un solo Dios, que pueden ser accedidas a través de invocaciones y enfoques espirituales específicos. Los manuscritos siríacos también guardan pruebas de que Jesús usaba elementos físicos específicos durante sus oraciones preparatorias. Tierra, agua, aceite y hasta piedras se incorporaban en rituales de oración que precedían ciertos tipos de milagros. Estas prácticas no eran brujerías ni supersticiones, sino demostraciones de que Jesús comprendía cómo los elementos materiales podían servir como conductores o amplificadores de energía espiritual. Él sabía cómo usar la creación física como canal para manifestar poder sobrenatural. La revelación que te deja con el ojo cuadrado es cachar que Jesús enseñaba estas prácticas a sus discípulos de forma gradual y sistemática. Los textos siríacos guardan pruebas de diferentes niveles de instrucción espiritual que Jesús ofrecía, dependiendo de la madurez y capacidad de cada apóstol. Pedro recibía enseñanzas diferentes a las que se le daban a Juan, no por ser más cuate de uno que de otro, sino porque cada discípulo tenía dones y propósitos específicos que requerían enfoques espirituales distintos. Este hallazgo le da un giro total a lo que sabemos de la formación de los apóstoles. En vez de simplemente seguir a Jesús y absorber enseñanzas a través de la observación, los discípulos participaban en un programa bien estructurado de desarrollo espiritual que incluía técnicas específicas de oración, ayuno, meditación e intercesión. Jesús no estaba solo compartiendo verdades teológicas, sino transmitiendo habilidades espirituales prácticas que permitirían a los apóstoles seguir manifestando poder sobrenatural, incluso después de su ascensión. Los manuscritos siríacos traen pasajes donde Jesús les echa la mano a los discípulos sobre cómo reconocer cuándo las condiciones espirituales están adecuadas para realizar milagros. Él enseñaba señales específicas que indicaban cuándo el poder celestial estaba disponible y cómo identificar resistencias espirituales que podrían impedir manifestaciones sobrenaturales. Este conocimiento práctico se transmitía a través de instrucciones detalladas que funcionaban como un verdadero manual de espiritualidad aplicada. Lo que se nos perdió a lo largo de los siglos no fueron solo textos o tradiciones, sino un sistema completo de educación espiritual que capacitaba a un chingo de gente común y corriente a participar activamente en la manifestación del poder sobrenatural. Jesús no pretendía que los milagros fueran exclusivos de su persona o limitados al periodo de su ministerio terrenal. Él estaba armando una escuela de espiritualidad práctica que debería seguir operando a través de generaciones sucesivas de discípulos bien entrenados. La Biblia siríaca guarda pruebas de que esta onda de entrenamiento espiritual siguió funcionando durante las primeras décadas del cristianismo. Los apóstoles no solo predicaban el Evangelio, sino que transmitían las técnicas específicas de oración y práctica espiritual que habían aprendido directamente con Jesús. Esta dimensión práctica de la fe cristiana primitiva se fue diluyendo cuando el cristianismo se volvió más institución y se alejó de sus raíces semíticas originales. Las comunidades cristianas siríacas lograron guardar cachitos de estas prácticas a lo largo de los siglos, manteniendo tradiciones de oración y rituales que suenan directamente a los métodos originales utilizados por Jesús. Los investigadores que estudian estas comunidades contemporáneas descubren prácticas espirituales que parecen conectarse directamente con las enseñanzas guardadas en los manuscritos siríacos, creando un puente vivito entre el cristianismo de antes y el de hoy. Esta continuidad nos dice que el conocimiento espiritual práctico que Jesús enseñaba nunca se perdió del todo, sino que aguantó vara en tradiciones marginalizadas que mantuvieron su conexión con las prácticas originales. Cuando comparamos estas tradiciones guardadas con los textos siríacos, encontramos joyitas impresionantes que confirman la autenticidad y la importancia de estas enseñanzas perdidas. La pregunta que salta a la vista es, ¿por qué se abandonaron o se les olvidó a la corriente principal del cristianismo estas prácticas? La respuesta implica factores políticos, culturales y teológicos bien complejos que moldearon la evolución de la fe cristiana durante sus primeros siglos de existencia. Los cambios que llevaron a que se dejaran estas prácticas espirituales empezaron cuando el cristianismo se fue regando más allá de las comunidades judías y arameas originales, topándose con culturas griegas y romanas
que traían perspectivas muy diferentes sobre la espiritualidad y la religión. Los griegos convertidos, influenciados por la filosofía helenística, tendían a intelectualizar la fe, prefiriendo debates teológicos abstractos a las prácticas espirituales concretas que caracterizaban al cristianismo semítico. Esta movida de enfoque fue gradual, pero profunda. Le cambió la jugada por completo a cómo los cristianos entendían su relación con el poder sobrenatural y las técnicas necesarias para acceder a él. Los romanos, por su parte, traían una mentalidad bien institucional y de leyes que priorizaba estructuras jerárquicas organizadas sobre experiencias espirituales individuales. Cuando el cristianismo se volvió la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV, estas influencias culturales se intensificaron, metiendo presión para estandarizar y controlar prácticas religiosas que antes se transmitían de forma más orgánica y personal. La necesidad de establecer doctrinas uniformes y procedimientos administrativos consistentes chocaba con la naturaleza fluida y personal de las prácticas espirituales guardadas en los textos siríacos. En esta etapa de que todo se institucionalizaba, los líderes de la Iglesia empezaron a ver con malos ojos las prácticas espirituales que no podían ser fácilmente supervisadas o controladas. Las técnicas específicas de oración y preparación espiritual que Jesús enseñaba requerían una guía individualizada y un desarrollo personal prolongado, características que no se adaptaban bien al modelo de iglesia de masa que estaba emergiendo. Poco a poco, estas prácticas fueron relegadas a los monasterios y comunidades especializadas, quitándolas de la experiencia cristiana común y volviéndolas disciplinas esotéricas accesibles solo para unos cuantos iniciados. La influencia de la filosofía griega también metió una división artificial entre espíritu y materia, que era algo bien raro para el pensamiento semítico original. Jesús y sus primeros seguidores no separaban rígidamente el mundo espiritual del mundo físico, entendiendo que prácticas espirituales específicas podían producir resultados concretos en el reino material. Esta perspectiva integrada permitía que las técnicas de oración y preparación espiritual fueran vistas como herramientas legítimas para influir en circunstancias físicas, incluyendo situaciones que requerían intervención sobrenatural. Cuando el cristianismo se filtró por la mentalidad griega, esa integración se perdió, creando una separación entre fe y acción que limitaba severamente cómo los cristianos entendían su potencial para participar en manifestaciones sobrenaturales. La oración se volvió principalmente una actividad contemplativa o de pedir, perdiendo su dimensión práctica como técnica para alinear las condiciones espirituales necesarias para los milagros. Este cambio representó una pérdida bien gacha de conocimiento práctico que había sido central a la experiencia cristiana original. Los manuscritos siríacos guardan pruebas de cómo se vivió y se lamentó esta transición por comunidades que mantuvieron conexión con las prácticas originales. Algunos textos traen observaciones melancólicas sobre cómo las nuevas generaciones de cristianos parecían haber perdido el acceso al poder espiritual que había caracterizado a las primeras comunidades. Estos documentos sugieren que la pérdida no fue un accidente, sino que resultó de decisiones pensadas hechas por líderes que enfrentaban presiones políticas y culturales específicas. En los siglos que siguieron, hubo intentos esporádicos de recuperar estas prácticas perdidas, pero se toparon con una resistencia bien fuerte de las autoridades eclesiásticas establecidas. Movimientos monásticos guardaron algunos fragmentos, pero incluso estos fueron frecuentemente modificados o adaptados para conformarse a las expectativas teológicas dominantes. El conocimiento original sobre las técnicas específicas de preparación espiritual que Jesús utilizaba se fue diluyendo y distorsionando hasta que casi no se reconocía. Esta situación armó un paradoja bien interesante. Mientras el cristianismo crecía un montón en número y ganaba influencia política, estaba simultáneamente perdiendo acceso a las prácticas espirituales que habían sido su marca distintiva original. Los cristianos seguían creyendo en milagros y poder sobrenatural, pero ya no poseían el conocimiento práctico necesario para participar consistentemente en tales manifestaciones. Esta brecha entre creencia y capacidad práctica ha caracterizado mucho del cristianismo subsiguiente, creando una dependencia de milagros que caían del cielo de repente, en vez de cultivar deliberadamente las condiciones espirituales necesarias. La Biblia siríaca nos abre una ventanita única a ese tiempo de cambios, guardando textos que documentan tanto las prácticas originales como las presiones que llevaron a su abandono.
Algunos manuscritos traen diálogos entre defensores de las tradiciones antiguas y proponentes de enfoques más institucionalizados, revelando las tensiones que moldearon la evolución del cristianismo primitivo. Estos documentos muestran que la pérdida de las prácticas espirituales originales no fue un desarrollo natural, sino resultado de decisiones conscientes hechas por líderes que enfrentaban presiones políticas y culturales específicas. Estudios de hoy en comunidades cristianas siríacas que guardaron algunas de estas tradiciones revelan que el conocimiento práctico sobre preparación espiritual para milagros nunca se perdió del todo. Estas comunidades guardaron técnicas de oración, ayuno y meditación que suenan directamente a los métodos descritos en los manuscritos antiguos. Los investigadores que le entraron a estas prácticas contemporáneas descubrieron joyitas impresionantes con los textos guardados, sugiriendo que una línea ininterrumpida de transmisión espiritual aguantó vara a pesar de las presiones históricas que eliminaron estas prácticas de la corriente principal del cristianismo. Esta continuidad nos hace pensar que otras joyas se habrán guardado en tradiciones que están medio olvidadas y como este rollo, el de que el conocimiento se pierde, se puede recuperar y hasta embonar con lo que entendemos del cristianismo hoy. No es nuevo. Pero si las técnicas de preparación espiritual que usaba Jesús antes de cada milagro se quedaron guardadas, bien secretitas, en unas comunidades siríacas por allá en la sierra, pues la neta es que la capacidad de hacer cosas que parecen sobrenaturales no se ha perdido para siempre. Más bien, está dormida, esperando que alguien la despierte y la ponga de moda otra vez. Lo que estas broncas que se están descubriendo nos revelan sobre el poder espiritual en el cristianismo de antes, le da una patada en el trasero a lo que creíamos de cómo funcionaban los milagros de Jesús. Olvídate de que eran cosas espontáneas, de que nomás se le ocurría y ya. Los manuscritos siríacos, esos que nadie quería que leyeras, sugieren que había una metodología, una receta, algo que se podía repetir detrás de esas demostraciones sobrenaturales. Las oraciones que vienen en esos textos no eran nomás ruegos desesperados al de arriba, no. Seguían patrones bien específicos de preparación espiritual que ponían tanto al que las hacía como al ambiente en el punto exacto para que el poder se manifestara. Esta forma tan sistemática le rompe la madre a la idea de que Jesús era un canal pasivo del más allá. Más bien, nos lo pinta como un maestro, un vato que dominaba técnicas de desarrollo espiritual que, ojo, cualquier persona que le echara ganas podría aprender y aplicar. Y para que no digan que es puro choro, las pruebas arqueológicas que han salido de las excavaciones en los sitios cristianos siríacos antiguos confirman todo esto de una forma que te deja con el ojo cuadrado. Los investigadores encontraron unas cámaras especiales en los complejos monásticos, como si fueran cuartos secretos, diseñadas justo para estas prácticas de preparación espiritual intensa. Esas habitaciones tienen inscripciones en arameo que coinciden al pie de la letra con los textos de oración que están en los manuscritos. O sea, las técnicas que ahí se documentan sí se usaban de a de veras por las primeras comunidades cristianas. Los arquitectos le echaron coco y construyeron esas cámaras con acústica e iluminación especiales, justo para facilitar el tipo de prácticas contemplativas que describen los textos. La orientación de esos cuartos con los puntos cardinales, los nichos para objetos sagrados y hasta los materiales de construcción, todo indica que sabían un chorro de cómo el espacio físico podía apoyar la preparación espiritual. Los estudios del lenguaje de esos textos siríacos revelan más capas de significado que se perdieron en las traducciones chafa que vinieron después. Las palabras arameas que usaban para describir los estados espirituales que se alcanzaban con esas prácticas tienen connotaciones que simplemente no existen ni en griego ni en latín. Esos términos técnicos nos dicen que las primeras comunidades cristianas tenían un vocabulario bien especializado para hablar de los diferentes niveles de conciencia espiritual y cómo aplicarlos en la práctica. Cuando esos conceptos se tradujeron a idiomas que no tenían palabras exactas para eso, pues gran parte del conocimiento se fue al caño. Las sutilezas de cómo alcanzar y mantener esos estados de conciencia necesarios para los milagros se volvieron puros rollos vagos que no le servían de nada a los que vinieron después. La resistencia de las instituciones a estas prácticas se entiende mejor cuando vemos las implicaciones políticas de un cristianismo donde cualquier cristiano podía hacer milagros. Si cualquier vato o bata dedicada podía aprender las técnicas que usaba Jesús para prepararse espiritualmente, eso democratizaba el acceso al poder sobrenatural. Y eso, claro,
ponía en jaque a las jerarquías de la iglesia que estaban naciendo. Los líderes religiosos que querían jalar el poder para ellos tenían motivos claros para desanimar esas prácticas que podían crear una competencia espiritual independiente. Al pintar los milagros como algo exclusivo de figuras supersantas, la autoridad eclesiástica creó una dependencia institucional que sirvió para centralizar el poder religioso y político. Esa estrategia les funcionó a corto plazo para armar su changarro, pero fue un desmadre para que las tradiciones espirituales prácticas, las que caracterizaban al cristianismo original, siguieran vivas. Unos manuscritos que se encontraron hace poco documentan unos debates que sacaron chispas entre los que defendían las prácticas tradicionales y los que querían una iglesia más institucionalizada, allá en los primeros siglos del cristianismo. Estos textos nos dicen que la movida para dejar las técnicas originales de preparación espiritual no fue algo que pasó nomás porque sí, no. Fue resultado de conflictos bien planeados sobre qué rumbo debía tomar el movimiento cristiano. Los que defendían las tradiciones decían que abandonar las prácticas que usaba Jesús era como traicionar lo mero bueno de sus enseñanzas. Pero los institucionalistas insistían en que había que adaptarse para sobrevivir y crecer. Los argumentos de ambos lados nos muestran unas tensiones bien profundas sobre temas que, la neta, siguen siendo importantes en los debates cristianos de hoy sobre la autoridad, la tradición y la práctica espiritual. Las técnicas específicas que se conservaron en los manuscritos siríacos son una mezcla compleja de oración contemplativa, respiración controlada, ayunos bien estructurados y meditación enfocada que preparaban a los practicantes para estados alterados de conciencia. A diferencia de esos rollos místicos que buscan una unión trascendente con lo divino, estas prácticas estaban hechas para que la gente pudiera servir como canales para manifestaciones de poder curativo y transformador. Los textos describen protocolos detallados para la purificación física y mental que venían antes de intentar hacer milagros. O sea, las primeras comunidades cristianas entendían que una buena preparación era esencial para que los fenómenos sobrenaturales salieran bien y de forma consistente. Esta forma tan práctica de ver las cosas le da en la torre a las romantizaciones de después, que pintaban los milagros como eventos espontáneos que dependían nomás de que a Dios se le antojara. Y para que veas que no era cosa nomás de los cristianos, salieron unos paralelismos bien interesantes cuando los investigadores compararon estas técnicas cristianas de antaño con prácticas de otras tradiciones espirituales de la misma época. Métodos similares para la preparación espiritual aparecen en textos budistas, hindúes y judíos de aquel entonces. Esto sugiere que el conocimiento de cómo cultivar estados de conciencia para manifestaciones sobrenaturales estaba más regado en el mundo antiguo de lo que generalmente se piensa. Este descubrimiento nos dice que Jesús pudo haber usado técnicas universales de desarrollo espiritual que iban más allá de las fronteras religiosas, pero las adaptó para el contexto y propósito cristiano. Si esta interpretación es la buena, las prácticas que están en los manuscritos siríacos no son solo tradiciones cristianas perdidas, sino ventanas para entender cómo funcionaba el conocimiento espiritual práctico en el mundo mediterráneo antiguo. Ahora, la bronca de cómo recuperar este conocimiento perdido y aplicarlo hoy en día presenta retos y oportunidades que te dejan pensando. Algunas comunidades cristianas que han intentado revivir las prácticas descritas en los manuscritos siríacos han reportado experiencias que suenan igualito a lo que dicen los textos antiguos. Esto sugiere que las técnicas mantienen su efectividad si se aplican con ganas y con entendimiento. Pero ojo, para que funcione no es solo saber los pasos, sino también cultivar la disciplina espiritual y la mentalidad que tenían los primeros cristianos. El mundo moderno nos avienta retos únicos para lograr esa profundidad de preparación espiritual que estas prácticas piden, pero también nos da un acceso inédito a los textos y pruebas arqueológicas que pueden ayudarnos a reconstruir todo de forma auténtica. Las últimas movidas arqueológicas nos han soltado más datos sorprendentes sobre estas prácticas perdidas. En excavaciones en monasterios siríacos abandonados, se han descubierto cámaras subterráneas construidas específicamente para los rituales de preparación que venían antes de intentar los milagros. Estas estructuras tienen características arquitectónicas únicas, como sistemas de ventilación bien sofisticados para controlar el aire,
nichos específicos para objetos rituales y una orientación geográfica calculada para aprovechar ciclos solares y lunares. La precisión de estos ambientes nos dice que las primeras comunidades cristianas le metían un buen de lana y esfuerzo en crear las condiciones ideales para prácticas espirituales avanzadas, lo que contradice esas historias simplonas que pintan al cristianismo primitivo como un movimiento que solo se enfocaba en predicar y convertir. Los textos siríacos describen con pelos y señales cada fase de la preparación espiritual. La primera etapa era la purificación física, con ayunos específicos que duraban periodos calculados con los ciclos lunares, combinados con baños rituales en aguas de fuentes naturales y ungimientos con aceites preparados según fórmulas que se guardaban en códices especiales. La segunda fase se centraba en la purificación mental, con técnicas de meditación que incluían la repetición de frases arameas específicas, ejercicios de respiración controlada sincronizados con los latidos del corazón y visualizaciones complejas para preparar la mente para estados alterados de conciencia. La tercera fase ya era la preparación espiritual con vigilias largas, oraciones contemplativas estructuradas y prácticas para conectar con energías naturales que, según los textos, eran esenciales para canalizar el poder curativo de forma efectiva. Los expertos en tradiciones místicas han descubierto que estas prácticas cristianas de antaño tenían elementos en común con técnicas desarrolladas en otras culturas espirituales avanzadas, pero de forma independiente. Manuscritos budistas de la misma época hablan de métodos similares para cultivar estados de conciencia que propician manifestaciones extraordinarias, mientras que textos judíos guardan tradiciones paralelas sobre la preparación espiritual para experiencias místicas profundas. Esta coincidencia nos sugiere que Jesús y sus cuates más cercanos tenían acceso a conocimientos universales sobre cómo funciona la conciencia humana y su capacidad para influir en la realidad física a través de estados mentales específicos. La implicación es que los milagros cristianos no eran violaciones sobrenaturales de las leyes naturales, sino aplicaciones sofisticadas de principios que la ciencia de hoy todavía no entiende del todo. Las investigaciones sobre cómo se pasó este conocimiento han revelado unas redes complejas de gente que lo guardó en secreto por siglos, aguantando persecución y censura institucional. Monasterios perdidos en las montañas mantuvieron tradiciones orales que complementaban los textos escritos, mientras familias de escribas se pasaban los manuscritos de generación en generación, arriesgando la vida para preservar conocimientos que las autoridades religiosas consideraban peligrosos o herejes. Algunos de estos guardianes hasta inventaron códigos sofisticados para esconder información delicada dentro de textos que parecían normales, creando varias capas de significado para proteger lo esencial de los perseguidores, pero manteniéndolo accesible para los que sí le sabían. El impacto de estos descubrimientos en los estudios bíblicos de hoy ha sido un parteaguas. Los académicos que antes interpretaban los relatos de milagros como puras historias simbólicas o mitológicas, ahora reconocen que hay pruebas fuertes de que estas historias podrían guardar memorias de eventos reales, logrados a través de técnicas espirituales específicas. Este cambio de perspectiva no le quita el significado espiritual a los milagros, pero le añade dimensiones prácticas que hacen las enseñanzas de Jesús más relevantes para los que hoy quieren desarrollar sus propias capacidades espirituales. Las universidades de peso ya están armando programas de investigación interdisciplinaria que combinan los estudios bíblicos tradicionales con neurociencia, psicología transpersonal y física cuántica, para investigar cómo es posible que prácticas espirituales específicas puedan producir efectos físicos medibles. Las implicaciones teológicas de todo esto son profundas y, agárrense, bien controversiales. Las tradiciones cristianas que se la viven diciendo que para los milagros dependes totalmente de la gracia divina, se topan con pared cuando ven las pruebas de que Jesús usaba técnicas específicas que sus seguidores podían aprender y aplicar. Esta tensión levanta preguntas fundamentales sobre la naturaleza divina de Cristo y cómo se relaciona con las capacidades espirituales humanas que se desarrollan. Algunos teólogos dicen que las prácticas reveladas en los manuscritos siríacos demuestran que Jesús operaba al mismo tiempo como divino y como un ser humano que dominaba por completo los potenciales espirituales que ya tenemos. O sea, nos ofrece un modelo de lo que los creyentes podrían lograr si le echan ganas y se preparan bien. Comunidades cristianas experimentales
que han intentado aplicar las prácticas descritas en los textos siríacos han reportado resultados que van desde experiencias espirituales sutiles hasta curaciones que parecen replicar los fenómenos de los relatos bíblicos. Estos practicantes de hoy recalcan que para que funcione, no es solo saber las técnicas, sino también desarrollar el carácter moral y espiritual que tenían los primeros discípulos. Los textos guardados indican que Jesús consideraba la pureza de intención y la dedicación al servicio de los demás como requisitos esenciales para acceder a las capacidades espirituales más avanzadas. Esto sugiere que las prácticas operaban dentro de un marco ético específico que impedía que se usaran de forma egoísta o para manipular. Psicólogos especializados en estados alterados de conciencia han encontrado unas correlaciones fascinantes entre las técnicas de los manuscritos siríacos y los métodos de hoy para inducir experiencias transpersonales. Estudios de neuroimagen de practicantes modernos durante sesiones de oración y meditación basadas en los protocolos antiguos muestran patrones de actividad cerebral que corresponden a estados asociados con mayor creatividad, empatía y lo que los investigadores llaman coherencia de conciencia. Estos hallazgos sugieren que las prácticas que se conservaron en los textos pueden abrir la puerta a potenciales neurológicos que están dormidos en la mayoría de la gente, pero que se pueden activar con combinaciones específicas de disciplina mental, purificación emocional y preparación física. La unión entre los descubrimientos arqueológicos modernos y las tradiciones espirituales antiguas nos está revelando cosas sorprendentes sobre cómo Jesús hacía sus curaciones y sus manifestaciones extraordinarias. Investigadores que le han metido décadas al estudio de los manuscritos siríacos han encontrado pruebas consistentes de que Cristo seguía protocolos específicos de preparación espiritual antes de cada intervención milagrosa. Esto le tira al suelo a las interpretaciones tradicionales que sugieren que los milagros eran cosas espontáneas, basadas solo en su autoridad divina. Los manuscritos, esos que se guardan en monasterios remotos de Siria y el norte de Irak, contienen descripciones detalladas de las técnicas preparatorias que Jesús usaba de forma consistente. Incluyen periodos específicos de ayuno, secuencias de respiración controlada, posturas corporales particulares e invocaciones en arameo que son muy diferentes a las oraciones que están en los evangelios oficiales. Expertos en lenguas semíticas antiguas descubrieron que estas invocaciones usan estructuras lingüísticas y conceptos que se alinean con tradiciones místicas judías más antiguas, lo que nos dice que Jesús tenía acceso a conocimientos esotéricos que después se quedaron fuera de los textos oficiales de la Iglesia primitiva. Estudios comparativos revelaron unos paralelismos notables entre las prácticas documentadas en los textos siríacos y las técnicas de curación espiritual de otras culturas antiguas, como métodos védicos, prácticas chamánicas y sistemas de energía descritos en textos egipcios y babilónicos. Esta convergencia intercultural sugiere que Jesús pudo haber tenido acceso a conocimientos universales sobre la manipulación de energías sutiles que trascendían las fronteras religiosas y culturales de su época, desafiando las ideas de que sus capacidades eran exclusivas del contexto judío-cristiano. Investigaciones recientes han hecho experimentos controlados con practicantes de hoy que intentaron replicar las técnicas descritas en los manuscritos siríacos. Los resultados medibles incluyen alteraciones en los campos electromagnéticos alrededor de los participantes, cambios detectables en la estructura molecular del agua usada en los rituales y efectos fisiológicos observables en la gente que recibió las intervenciones. Aunque estos experimentos son preliminares y necesitan más validación, los resultados iniciales sugieren que las prácticas conservadas en los textos antiguos pueden abrir la puerta a capacidades humanas que la ciencia convencional todavía no explora a fondo. Si tú estás descubriendo información que te vuela la cabeza sobre cómo Jesús hacía las cosas en realidad, no te quedes con la duda. Suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen todas nuestras investigaciones sobre verdades ocultas en los textos antiguos que las instituciones religiosas tradicionales prefieren mantener bajo llave. Comparte este contenido con la gente que valora el conocimiento auténtico sobre los orígenes del cristianismo y que no le tiene miedo a cuestionar las historias oficiales cuando las pruebas históricas apuntan para otro lado. Las implicaciones prácticas de estos descubrimientos son revolucionarias para entender hoy la naturaleza y el desarrollo de las capacidades espirituales humanas. Los textos siríacos
sugieren que Jesús no era una figura solitaria con poderes únicos e inaccesibles para sus seguidores, sino un maestro avanzado que usaba conocimientos y técnicas que podían ser transmitidas y desarrolladas por otros a través de una preparación adecuada y una dedicación disciplinada. Esta perspectiva va de la mano con declaraciones atribuidas a Cristo en los evangelios oficiales, donde Él dice que sus seguidores harían obras aún mayores que las suyas, o sea, esperaba que sus capacidades se pudieran pasar y expandir. Análisis filológicos detallados de los términos usados en los manuscritos siríacos para describir los procesos internos que Jesús empleaba durante sus prácticas, revelaron conceptos sofisticados sobre la manipulación consciente de estados de conciencia, el direccionamiento intencional de la atención a centros específicos del cuerpo y la coordinación de la respiración, con movimientos energéticos internos que requieren un entrenamiento extenso para dominarlos. Estos elementos técnicos contrastan dramáticamente con las representaciones populares de milagros como manifestaciones espontáneas que se brincaban por completo cualquier esfuerzo o preparación humana. Descubrimientos arqueológicos en sitios asociados con comunidades cristianas primitivas revelaron artefactos y estructuras que sugieren que los primeros seguidores de Jesús mantuvieron tradiciones de prácticas específicas para el desarrollo de capacidades espirituales por varias generaciones después de la crucifixión. Excavaciones en ruinas de monasterios sirios antiguos descubrieron cámaras especialmente construidas para prácticas meditativas, implementos utilizados en rituales de purificación e inscripciones que describen secuencias de ejercicios espirituales que corresponden a las técnicas que se conservan en los manuscritos, indicando una continuidad de tradiciones prácticas que eventualmente desaparecieron de las corrientes principales del cristianismo. Historiadores especializados en el periodo formativo del cristianismo han identificado evidencia de tensiones considerables dentro de las comunidades cristianas primitivas, entre grupos que mantenían las prácticas esotéricas transmitidas directamente por los discípulos originales y facciones que preferían enfoques más sencillos, centrados exclusivamente en la fe y la devoción, sin elementos técnicos específicos. Documentos resguardados sugieren que estas tensiones contribuyeron a la decisión de excluir textos que contenían instrucciones prácticas detalladas de los cánones oficiales, resultando en la pérdida de conocimientos que eran considerados centrales para una experiencia cristiana auténtica por las generaciones más cercanas a los eventos originales. Deje su comentario y comparta qué le pareció lo más impactante de estos descubrimientos sobre las prácticas reales de Jesús, y si ya sospechaba que existían aspectos técnicos en las manifestaciones espirituales que fueron omitidos de las enseñanzas tradicionales. Su interacción ayuda a que más gente descubra estas revelaciones que están cambiando nuestra comprensión sobre los orígenes del cristianismo y el verdadero legado que Cristo dejó para la humanidad. Investigaciones etnográficas con comunidades cristianas apartadas que conservaron tradiciones orales ininterrumpidas desde los primeros siglos han documentado prácticas y saberes que coinciden notablemente con las técnicas descritas en los manuscritos siríacos, sugiriendo que elementos esenciales de las enseñanzas originales de Jesús sobrevivieron en linajes específicos que lograron evadir la influencia de las instituciones oficiales. Estas comunidades mantuvieron sistemas complejos de preparación espiritual que incluyen purificación dietética, ejercicios respiratorios específicos, técnicas de concentración mental y métodos de canalización de energía que sus practicantes afirman derivar directamente de las enseñanzas de los apóstoles originales. Análisis lingüísticos comparativos entre los textos siríacos y fragmentos de evangelios gnósticos descubiertos en Nag Hammadi han revelado terminologías y conceptos compartidos que sugieren un origen común en tradiciones esotéricas que fueron posteriormente suprimidas por las autoridades eclesiásticas. Especialistas han identificado referencias consistentes a estados de conciencia específicos, técnicas de transformación interna y métodos de acceso a conocimientos superiores que indican la existencia de un cuerpo sustancial de enseñanzas prácticas que circulaban entre los primeros cristianos, pero que fueron gradualmente eliminados de los registros oficiales. Estudios interdisciplinarios que combinan historia de las religiones, neurociencia y física cuántica están investigando mecanismos plausibles mediante los cuales las prácticas descritas en los manuscritos siríacos podrían producir efectos físicos medibles. Investigadores han descubierto correlaciones entre estados meditativos profundos
y alteraciones en campos bioelectromagnéticos que podrían, teóricamente, influir en procesos biológicos en organismos cercanos, ofreciendo un marco científico preliminar para la comprensión de cómo técnicas espirituales específicas podrían facilitar curaciones físicas reales a través de mecanismos naturales aún no completamente comprendidos por la medicina convencional. Investigaciones en centros de investigación especializados en conciencia expandida han documentado casos de practicantes contemporáneos que, tras un entrenamiento basado en las técnicas conservadas en los textos siríacos, han demostrado capacidades medibles para influir en sistemas biológicos a través de la intención dirigida y estados alterados de conciencia. Aunque estos fenómenos sigan siendo controvertidos y requieran de más investigación, los resultados preliminares sugieren que los métodos atribuidos a Jesús en los manuscritos antiguos podrían representar auténticas tecnologías espirituales que pueden ser aprendidas y aplicadas por individuos adecuadamente preparados. Pero lo que más impacta de los hallazgos recientes es cómo revelan que Jesús no solo utilizaba técnicas específicas, sino que también enseñaba a sus discípulos a desarrollar esas mismas capacidades a través de sistemas de entrenamiento graduales que comenzaban con purificación moral y progresaban a través de etapas cada vez más avanzadas de desarrollo espiritual. Los manuscritos conservan descripciones detalladas de planes de estudio que los primeros seguidores seguían para desarrollar competencias que eventualmente les permitirían realizar intervenciones similares a las demostradas por su maestro. La tradición oral conservada en algunas comunidades remotas incluye relatos de sucesiones apostólicas ininterrumpidas que transmitieron no solo autoridad eclesiástica, sino también conocimientos prácticos específicos a través de linajes secretos que lograron evadir persecuciones y supresiones históricas. Estos guardianes de tradiciones antiguas afirman que las verdaderas capacidades de los santos y místicos cristianos, a lo largo de la historia, resultaron de la aplicación de técnicas transmitidas directamente desde los primeros discípulos, en lugar de manifestaciones espontáneas de gracia divina, como se ha interpretado comúnmente. Documentos históricos descubiertos recientemente en archivos de bibliotecas monásticas europeas han revelado correspondencia entre místicos medievales que discutían métodos específicos para alcanzar estados de unión con lo divino, los cuales incluyen elementos técnicos detallados que corresponden a las prácticas descritas en los manuscritos siríacos. Estas cartas sugieren que los conocimientos esotéricos cristianos continuaron circulando en círculos iniciáticos, incluso durante periodos de mayor supresión institucional, preservando vínculos con tradiciones originarias que se remontan directamente a las enseñanzas de Jesús. Recientes excavaciones arqueológicas en sitios de Tierra Santa han descubierto evidencia física de estructuras utilizadas para prácticas espirituales específicas que corresponden a las descripciones halladas en los textos siríacos, incluyendo cámaras subterráneas con acústica especializada, sistemas de ventilación específicos y orientaciones astronómicas que sugieren la integración de conocimientos sobre influencias cósmicas en prácticas de desarrollo espiritual. Estos hallazgos confirman que las técnicas conservadas en los manuscritos no eran puramente teóricas, sino que fueron realmente implementadas por comunidades organizadas que construyeron infraestructuras específicas para apoyar el desarrollo sistemático de capacidades espirituales avanzadas. Análisis de ADN de restos mortales encontrados en cementerios asociados con estas comunidades primitivas han revelado marcadores genéticos específicos que algunos investigadores especulan podrían estar relacionados con predisposiciones neurológicas que facilitarían el desarrollo de capacidades espirituales extraordinarias. Aunque esta línea de investigación sigue siendo altamente especulativa, plantea preguntas fascinantes sobre posibles componentes biológicos que podrían explicar por qué ciertos linajes familiares a lo largo de la historia produjeron un número desproporcionadamente alto de individuos con capacidades místicas documentadas. Estudios comparativos con tradiciones espirituales de otras culturas han revelado paralelos sorprendentes entre las técnicas conservadas en los manuscritos siríacos y métodos desarrollados independientemente por tradiciones místicas hinduistas, budistas, taoístas y chamánicas, sugiriendo que Jesús pudo haber tenido acceso a conocimientos universales sobre el desarrollo de potenciales humanos latentes que trascendían las fronteras culturales y religiosas específicas de su época. Investigadores en destacadas instituciones académicas
están desarrollando programas interdisciplinarios que combinan estudios bíblicos tradicionales con neurociencia, física cuántica y psicología transpersonal, para investigar sistemáticamente los mecanismos mediante los cuales las prácticas espirituales descritas en los textos antiguos podrían producir efectos físicos medibles. Los resultados preliminares de estos estudios sugieren que estados de conciencia específicos alcanzados a través de técnicas particulares pueden facilitar el acceso a capacidades neurológicas que permanecen en gran medida latentes en la mayoría de los individuos. Las implicaciones teológicas de estos descubrimientos son profundas y potencialmente controvertidas para las denominaciones cristianas que tradicionalmente enfatizan la dependencia exclusiva de la gracia divina para las manifestaciones milagrosas. La evidencia de que Jesús utilizaba conocimientos técnicos específicos que podrían ser aprendidos y aplicados por sus seguidores desafía las interpretaciones que localizan sus capacidades exclusivamente en su naturaleza divina, sugiriendo en cambio que operaba como un maestro completamente realizado que dominaba potenciales espirituales inherentes a la condición humana. Comunidades experimentales contemporáneas que han intentado implementar las prácticas conservadas en los manuscritos siríacos han reportado experiencias que varían desde sutiles elevaciones de conciencia hasta eventos que sus participantes describen como manifestaciones genuinamente milagrosas, incluyendo curaciones físicas documentadas y fenómenos que aparentemente trascienden las limitaciones físicas convencionales. Aunque estos relatos requieren una investigación científica rigurosa, contribuyen a un cuerpo creciente de evidencia anecdótica que sugiere que los métodos atribuidos a Jesús pueden conservar su eficacia práctica cuando son aplicados por practicantes adecuadamente preparados. Psicólogos especializados en estados alterados de conciencia han documentado correlaciones fascinantes entre las técnicas descritas en los textos antiguos y métodos contemporáneos para facilitar experiencias transpersonales, descubriendo que las prácticas basadas en los protocolos siríacos producen patrones específicos de actividad cerebral asociados con una creatividad elevada, empatía expandida y estados que los investigadores describen como coherencia de conciencia. Estos hallazgos sugieren que las tradiciones conservadas pueden representar auténticas tecnologías para el desarrollo de potenciales humanos que permanecen en gran medida inexplorados. Investigaciones recientes también han revelado evidencia de que las prácticas espirituales específicas utilizadas por Jesús estaban integradas en un marco ético integral que enfatizaba la purificación de motivaciones, la dedicación al servicio de los demás y el desarrollo del carácter moral como requisitos previos esenciales para un acceso seguro a capacidades espirituales avanzadas. Los textos conservados indican que los intentos de utilizar las técnicas sin una preparación ética adecuada eran considerados peligrosos y potencialmente destructivos, sugiriendo un sistema sofisticado de salvaguardas que protegía tanto a los practicantes como a las comunidades de posibles abusos. Historiadores que han investigado la supresión sistemática de tradiciones esotéricas cristianas han identificado patrones consistentes de eliminación de textos, persecución de practicantes y destrucción de escuelas que conservaban conocimientos técnicos específicos, revelando esfuerzos deliberados de las autoridades eclesiásticas para consolidar el control a través de la eliminación de tradiciones que empoderaban a los individuos para el desarrollo directo de capacidades espirituales, sin depender de la intermediación institucional. Estos descubrimientos transforman fundamentalmente nuestra comprensión sobre la naturaleza de las prácticas espirituales cristianas originarias y revelan que Jesús pudo haber sido no solo un profeta inspirado, sino también un maestro técnico que poseía conocimientos específicos sobre el desarrollo de potenciales humanos extraordinarios que consideraba transmisibles para aquellos que demostraran una preparación adecuada. Las implicaciones de estas revelaciones continúan resonando a través de comunidades académicas, religiosas y espirituales, mientras los investigadores trabajan para reconstruir tradiciones perdidas y evaluar su relevancia para practicantes contemporáneos interesados en explorar dimensiones más profundas de la experiencia espiritual cristiana. La travesía a través de estos extraordinarios descubrimientos sobre las prácticas reales de Jesús nos lleva a reconocer que mucho de lo que considerábamos establecido sobre los orígenes del cristianismo podría necesitar una reevaluación fundamental a la luz de las evidencias históricas que continúan emergiendo de fuentes antiguas conservadas en manuscritos siríacos
y otras tradiciones textuales marginalizadas. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el siguiente video.